El gusto de compartir un nuevo Hablemos Claro Doc en Tele8 Informa y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de la alergia, ¿no? Cómo de alguna manera repercute en nuestras vidas y por supuesto lo vamos a hacer con un profesional como es el doctor Sergio Díaz. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, bueno, Sergio Díaz es integrante del equipo médico, de especialidad médica del HPC, médico alergista, y nos va a sacar de todas las dudas porque realmente hay muchas preguntas para hacerte, Sergio. Sobre todo, identificar, ¿no? Alergias y cómo nos cambia la vida. Sí, muchas veces se minimizan los efectos de la alergia, sobre todo cuando son más de bajo monte sintomático, pero lo importante es tratar de identificar los pacientes realmente alérgicos, a qué son alérgicos y prevenir la progresión de esas alergias, porque uno de los problemas principales que tiene la gente que no trata la alergia es que va afectando nuevos órganos y complicando nuevos lugares. También tiene más predisposición a otros problemas, como son las alergias medicamentosas. Entonces, tratar de tener un correcto diagnóstico, identificarlo y tratarlo puede mejorarle mucho la calidad de vida y probablemente la posibilidad de ser alérgico a más cosas. Claro, mucha gente confunde un resfrío de una alergia, ¿no? Y cómo tener en claro cuáles son los síntomas y cómo sé si soy o no alérgico. Muchas veces se confunde, sobre todo en niños, pero también en adultos, porque a veces se piensa que solo los niños pueden empezar con la alergia y no hay edad para eso. En cualquier momento de la vida puedes desarrollar alguna alergia. Y las infecciones son el principal diagnóstico diferencial. Muchas veces en una atención rápida, en una guardia o en un tratamiento automedicado, se trata como si fuese una infección, una alergia, porque los síntomas son muy parecidos. Congestión nasal, rinitis, rinorrea, picazón. La diferencia principal es la presencia o no de fiebre. La fiebre siempre habla de infección y cuando tenés todos esos síntomas sin fiebre probablemente sea más alérgico. Claro, por más que uno sepa que es alérgico, ¿no? Porque generalmente la alergia uno la lleva toda la vida, ¿no? No hay que subestimar este tipo de síntomas porque a la larga pueden generar daño. Claro, no es lo mismo un rinítico que tiene un síntoma cada tanto en septiembre a un rinítico crónico o alguien que puede progresar a asma o que le cuesta más controlar los síntomas de asma porque no controla la alergia o las alergias cutáneas que quedan con secuelas en esas lesiones o que impide, por ejemplo, hacer algunas actividades al aire libre, al sol. Son distintas formas de expresar y todas ellas tienen formas de controlarse. Bien, y eso es importante, ¿no? El control y no dejarse llevar por lo que a uno le digan. Bueno, tenés alergia, está bien, Tenés que no, no, bancar. no, no te curas más, no. Hay forma de paliar esa situación porque hay tratamientos, ¿no? Hay tratamientos, muy efectivos los tratamientos, lo que pasa que sí requiere de un compromiso de parte del paciente y ver cómo es el seguimiento. También este mensaje de que no tiene cura a veces es confundido con que no se puede hacer nada. Y en medicina hay muchísimas enfermedades que no podemos ofrecer cura, pero que podemos controlarle y que la calidad de vida puede ser similar a una persona que no tiene ningún problema de salud. Claro, es estacional también, ¿no? De vez en cuando uno sabe cuándo va a estar más predispuesto o no. Sí. Es una de las características de la alergia, si es estacional o es perenne, si tiene algún predominio en algún lugar, cuál es el órgano que se afecta principalmente. Son todas esas las cosas que tomemos en cuenta para un tratamiento efectivo. Claro, muchas veces hablamos de alergias respiratorias y creemos que todo termina ahí, pero como vos bien dijiste, la cutánea, ¿no? Y hay muchas clases de alergia. La alimentaria, la cutánea, a veces tienen relación entre la aeroalérgena y la alimentaria. También el tener niveles inflamatorios demasiado elevados a veces te predispone a ser alérgico a medicamentos, que es lo que más nos limita a nosotros en el tratamiento. O sea, tener un buen control de una enfermedad inflamatoria siempre ayuda, porque si bien sabemos que hay una inflamación, no sabemos cuál puede ser la secuela de esa inflamación. Puede ser, como te dije, que tenga unos síntomas por unos días y se mejore, o puede ser que esos síntomas progresen o le dejen una cicatriz en un lugar, en un órgano que es sensible y eso le limita la funcionalidad para más adelante. Todo eso es el objetivo del tratamiento en la alergia. No curar, pero sí tratar de que no tenga secuelas funcionales para el futuro. Claro. ¿Y de qué duración estamos hablando en cuanto a los tratamientos? Depende de cuál sea la enfermedad. Mm. Si es rinitis, no tiene un tiempo establecido. El tratamiento
que más se acerca a la curación es la de la inmunoterapia, las vacunas de alergia, que se le suele decir, en donde uno intenta de a poquito hacerle ver al cuerpo de que la sustancia alérgena no es lesiva contra el cuerpo. Entonces intenta de a poquito ir convenciendo de que las defensas no son necesarias en ese lugar. Bien, y en cuanto a las estadísticas, ¿no? En cuanto a la población afectada por las alergias, ¿hay algún tipo de estudios? ¿Hay comparación entre un país y el otro, entre una región y la otra? Sí, siempre los datos que nosotros tenemos en medicina son mayores en los países del primer mundo. Pero en esos países hay una proporción entre un 40 y 60% de alergia que tiene que ver con el estímulo alergénico. Se asume que hay menos en los lugares de tercer mundo, pero eso es por la cantidad de gente que no es diagnosticada correctamente. Sobre todo tiene que ver con la cantidad de estímulos que tenemos ahora ambientales, sobre todo el smog, la contaminación. Claro, interesante, ¿no? Lo que es el mapa y cómo ubicarnos y situarnos en cuanto a esas realidades. Y si tenés que dejar un mensaje final, sobre todo aquel que está resignado, claro, porque es importante, ¿no? Es entendible, afecta a mucha gente joven que es productiva, que tiene una vida activa, que tiene ganas de hacer deportes, de trabajar, de hacer su día a día común como todo el mundo, y es entendible que no quiera asumirse como que tiene una enfermedad crónica y que tiene que tomar medicación todos los días. Pero la verdad que lo que se le intenta ofrecer es un control de una enfermedad que le puede generar daño muy a futuro y que le puede generar más limitaciones en un momento más avanzado de la vida. Hacer un tratamiento cuando alguien es joven y tratar de llevarlo a lo más parecido a una curación le va a servir mucho, le va a dar mucha expectativa de cómo funcionar a futuro, de cómo respirar a futuro, incluso del sueño, porque muchos de los alérgicos tienen muchos trastornos del sueño, con el ronquido, con los despertares nocturnos, con los síntomas nocturnos para la vida diaria. O sea, mejora mucho la calidad de vida, realmente le va a cambiar. Muy bien, y con eso que dijiste, ¿no? Porque un buen sueño es calidad de vida, ¿no? Sí. Y eso es muy importante. Sí, sí. Sergio, gracias como siempre. Por favor, gracias a ustedes. Bueno, así pasó Sergio Díaz del Hospital Privado de Comunidad, médico alergista, sacándonos todas las dudas que existen acerca de las alergias.